pancreático. Claro, por el conducto pancreático, por este conducto, el páncreas, que aquí no está, aquí sacaron el páncreas, ¿se fijan? No está el páncreas acá, para poder ver los conductos pancreáticos. Entonces, por el conducto pancreático se liberan enzimas. Que yo les explicaba que era como un cóctel de proteínas de distinto tipo, una mezcla de lipasa, proteasa, amilasa, nucleasa, etcétera, que tienen que haber estudiado en bioquímica. Me imagino yo. Y después cuando, bueno, eso, dejémoslo hasta ahí, para que no se asusten tanto. Entonces los dos tienen función digestiva importante. Ya. Respiratorio, ¿ya? Les traje un apunte para que lo noten con mucho cariño. Hice un guión, como los puntos críticos, palabras críticas respecto de aparato respiratorio. Mira, aparato respiratorio. Vamos a anotar primero esta especie de abstract respecto respiratorio. Ya. Eso como para que tengan un guión, ¿ya? Un guión de lo que vamos a conversar. Está más o menos en orden, ¿eh? De craniano a secundario.
Word. Hay un archivo en Word, que es un apunte que hizo un estudiante un par de años atrás, por si lo quieren ir completando. Hay un Word que dice aparato respiratorio. Se lo subí en Word para que lo puedan modificar, lo puedan mejorar. Pueden agregar fotos, lo pueden reordenar a su pinta, como ustedes quieran. Mira, el aparato respiratorio, ¿ya? Tiene su origen, la palabra, el término respiratorio, primero por el prefijo re, que hace mención a una repetición. Siempre que aparezca este prefijo, se refiere a la repetición de algo. En este caso, repetición de soplos, de sonidos de ventilación, ¿ya? De ventilación en el fondo, ¿ya? De ahí viene el término expirar. Expirar es soplar, soplar algo. Entonces los griegos inventaron ese término 500 años antes de Cristo, ¿ya? Hablaban de respiración, de respiratorio. Y oreo, de pertenencia, que pertenece a lo que es propio de la respiración. De ahí viene este concepto de respiratorio. Y como de manera resumida, hay ciertas estructuras anatómicas que conforman las vías que conducen el aire, las vías de conducción aérea. Hay otras estructuras que tienen que ver con el fenómeno de respiración o el intercambio gaseoso. Y hay otras estructuras que son mecánicas, que colaboran con esas funciones, respecto al tórax, las cavidades pleurales, etc. Entonces, eso es muy resumido, respecto a todo lo que involucra lo que les anoté acá. Y a manera de introducción, respecto de la nariz en el canino, básicamente presenta este plano, ¿ven? Que se llama plano nasal, tal cual, plano nasal, bien marcado, ¿ya? Mucho más marcado que en el caso nuestro, ¿ya? Y este plano nasal nos permite observar un surco, este surco que se ve ahí en todos los caninos, que se llama filtrum en latín, se llama filtrum, o filtro en español. Es una especie de surco nasal, ¿ya? Que se denomina filtro. El filtro, entonces, se refiere al surco que aparece en el plano nasal de la cavidad nasal. No es nada más que eso, para que no se asusten, ¿ya? Pero en algunas razas este filtro puede estar abierto, ¿ya? Claro, pointer, los bracos, es muy abierto el filtro, da la apariencia que fueran como labios leporinos, pero no son labios leporinos. Eso es una característica propia de esa raza, ¿ya? Es un factor racial. Es un factor racial. Se refiere a la separación del filtro. Estamos hablando de un filtro. Nosotros también tenemos filtro. Este es nuestro filtro. El surco subnasal, este que hay acá, es nuestro filtro. Todos tenemos filtro, ¿ya? Y en algunas razas este filtro está separado, está abierto. Pero no son labios leporinos. Es una característica especial de algunas razas, ¿ya? Ahora, si yo veo un beagle o un pastor alemán con eso aquí abierto, eso es labio leporino. No es una característica de la raza. ¿Me entienden? Ya. La entrada a la cavidad nasal, el acceso a la cavidad, se llama vestíbulo nasal. Como está escrito aquí, vestíbulo nasal. ¿Qué era un vestíbulo? La entrada a algo, a un espacio. En este caso, fíjense, es muy pequeño el vestíbulo, no es nada más que esto. Miren por acá, primero identifíquenlo, después lo notan. Ese es el vestíbulo nasal, no mide más de 3 centímetros de profundidad. Vestíbulo nasal. ¿Pero es la amarilla o el oscurito? Calma. Para poder entrar al vestíbulo nasal, tengo que atravesar el oyare, o la ventana nasal, ¿cierto? Narina, en latín, narina, el oyare, a eso refiere. La ventana nasal, orificio nasal, como ustedes quieren. Pero una vez que atravieso esta narina, llego al vestíbulo, ¿ya? El vestíbulo es un espacio, es la entrada a algo. ¿Entendieron? Y cuando yo entro a este espacio, Antonia, ahora sí me encuentro con 2 pliegues.
este de color amarillo y el otro de color azul. Dos pliegues cartilaginosos. El de arriba se llama pliegue recto, el de abajo se llama pliegue alar. Entonces existen dos pliegues nasales, el pliegue recto y el pliegue alar. ¿Ya? Es importante este pliegue alar porque el pliegue alar ahí contiene un orificio que es la abertura del conducto nasolagrimal. Entonces, ¿cómo debe estar el pliegue alar permanentemente? ¿Húmedo o seco? Húmedo, bastante húmedo, porque ahí termina el conducto nasolagrimal. ¿Ya? Entonces, en el pliegue alar aquí aparece la abertura o el orificio austral del conducto nasolagrimal. ¿Se han fijado que cuando uno llora, ya a veces caen unas gotitas de lágrimas también por el vestíbulo nasal y uno se emociona y ¿cierto? No lo puede evitar? Es como yo les diera, no sé, las notas de la solemne 3, el mismo día de la prueba solemne. ¡Ay, qué el llanterío! Pero imagínate. Y uno no lo puede evitar como reflejo. Sale el conducto nasolagrimal que es empapado en lágrimas. Entonces significa que esta zona debe estar permanentemente húmeda. ¿Ya? De hecho, ese es uno de los objetivos de ese pliegue, permitir la abertura del conducto nasolagrimal. Entonces, ¿cómo se llama este espacio? Vestíbulo. Si tengo que explorar, si tengo que investigar, por ejemplo, con un pequeño endoscopio, el vestíbulo, ¿en qué me voy a fijar? En los pliegues. ¿Qué es lo que hay al interior del vestíbulo nasal? Los pliegues. ¿Cómo se llama el de arriba? Recto y el pliegue alar. ¿Cuál de los dos tiene un orificio? Alar. Caso cerrado. Es importante explorar bien el vestíbulo porque a veces aparecen tumores, verrugas, pólipos, cuerpos extraños, hemorragias, úlceras, deformaciones anatómicas, gangrena. ¿Sí? El pliegue, este es el pliegue alar, en amarillo, ese, todo esto de aquí y este es el pliegue recto. ¿Ya? Después, una vez que ingresamos a la cavidad nasal, miren, nos encontramos con los cornetes nasales o conchas nasales. En realidad se escribe así, conchas nasales. Son huesos papiláceos, son láminas de huesos que están muy enrolladas, ¿ya? Como una especie como de tuba, una corneta larga, por eso se dice vulgarmente, se le llama cornete, pero la palabra cornete no existe en anatomía, ¿ya? En términos como profano, ¿ya? O sea, se llaman conchas nasales y se pronuncia conca, ¿ya? En español, esto es una palabra de origen latín, concha, pero al español se traduce como conca. La conca nasal puede ser la conca nasal dorsal, la conca nasal media y la conca nasal ventral, que está de color amarillo acá. Entonces, fíjense bien, miren después anotar, miren. La conca nasal dorsal, esta de acá, para poder fijarse al vestíbulo nasal, lo hace a través del pliegue recto. La conca nasal ventral, que es la más desarrollada, esta, muy amplia, para poder fijarse al vestíbulo nasal, lo hace a través del pliegue alar. Entonces, para eso sirven estos pliegues, pliegue recto y pliegue alar. Permite la fijación de las concas. Me confundí. ¿Qué serían los pliegues nasales? O sea, ¿qué parte, por ejemplo, del recto sería ahí? ¿O es todo completo? Los pliegues nasales son solamente estos de ahí. Pliegue nasal recto y pliegue nasal alar. Pero Ignacia, para. Cada uno se vincula a un cornete. En el fondo, el pliegue nasal es una expansión del cornete o de la conca hacia el vestíbulo. Sirven para fijar la conca a la cavidad nasal. ¿Pero cuál era la media? ¿La mediana? ¿A qué? ¿Cuál
Porque dijo que la azul de arriba, la amarilla y la otra era la... Esta es la conca nasal dorsal, Sí, esta es la conca nasal ventral, sí. y esta que está acá, que nace en el etmoides, se llama conca nasal media, que está bien desarrollada. Y esta es relevante porque fíjense que en la cavidad nasal tengo, primero, las vías respiratorias, las vías que transportan aire, y segundo, tengo la región olfatoria, aquí. Porque en la mucosa del cornete medio, y en la mucosa de la cavidad nasal, en esta zona, aquí están los receptores del olfato. Entonces, si por alguna causa se destruye la conca media, se pierde el olfato. Entonces, esta es la zona olfatoria. La zona más caudal de la cavidad nasal es la zona olfatoria o región olfatoria. Desde ese punto de vista, la cavidad nasal tiene dos funciones. Tiene una función ventilatoria y una función olfatoria. ¿Cuál de las tres concas es la más relevante para el olfato? Conca nasal media. ¿Ya? Finalmente, los espacios que hay acá, en esta región, miren, el espacio que está entre el hueso nasal, ahí ven el hueso nasal, entre el hueso nasal y la conca dorsal, todo este espacio que aquí está de color negro, se llama meato nasal dorsal. ¿Todos lo ven? No lo puedo rayar porque está el pelón acá, pero todo eso ahí es el meato nasal dorsal. Meato dorsal. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que se llama este meato? Ese, O sea, el que está entre la conca dorsal y la ventral, se llama meato nasal medio. El que está acá abajo, miren, este es el más importante, ese, entre el paladar duro y la conca ventral, todo este meato, ese, se llama meato nasal ventral. Entonces tengo un meato nasal dorsal, medio y ventral. ¿Cuál de los tres meatos se comunica hacia la faringe? El ventral. ¿El más grande cuál es? El ventral. ¿Cuál es el límite anatómico del meato nasal ventral? Conca nasal ventral y paladar duro. Entonces los meatos pueden ser dorsal, meato nasal medio y meato nasal ventral. Y este es el que me interesa, el ventral. ¿Ya? Si tengo que introducir una sonda desde la cavidad nasal hacia el estómago, ¿por dónde meto la sonda? Por el meato ventral. Si no, no llego a ninguna parte. ¿Ah? ¿El ventral? Aquí. Todo este espacio que está acá. Está entre la conca nasal ventral y el paladar duro. ¿Sí? Pregunten lo que quieran. Si alguien no entendió, pregunte. Yo, ¿Sí? ¿en qué situación tendría que ser que tienen que meter una sonda desde la nariz hacia el estómago? Ah, pero eso no es relevante para Carlos. No es relevante, no se preocupe de eso. Si es que me parece raro porque no sé que quiero revisar el estómago porque me di por la boca. Sí, es que hay hartas situaciones. ¿Ya? Pero lo más relevante es que cuando el paciente pierde la capacidad de autoalimentarse, por ejemplo, con un golpe en el cerebro que afecte la motilidad del esófago, por ejemplo, pero hay muchas situaciones. ¿Ya? Pero es un manejo muy frecuente. Se hace en perro, en gato, en caballo y en humano, en todas las especies. Una sonda nasogástrica. ¿Se puede señalar de nuevo? Un paciente que esté en coma. Perdón, Antonio. ¿Podría señalar de nuevo los límites del ventral? ¿De qué? ¿Del meato ventral? ¿El meato nasal ventral? Sí. Claro, ingresamos por la narina, meato. Y baja un poquito. ¿Quiere que se lo muestre o que lo explique? No lo señalará. Ah, ya, era todo eso. Sí. Faltó un colorcito. Ya, gracias. pero sus delimitaciones en la concha, la amarilla visual, ¿no? La concha ventral. La concha. Claro. Esto de acá, por si acaso, esto de acá es el pómen. ¿Ya? Esto es pómen. Y hay un fragmento de pómen.
Lo interesante, lo relevante acá es el paladar duro, porque el paladar duro forma el piso del meato nasal ventral. ¿Ya? Entonces cuando llego al paladar blando, ya este espacio de aquí, ya esto es nasofaringe. ¿Dónde está el paladar blando? Ya no es meato. Esto es paladar blando. Ahí. ¿Ven? Este es paladar duro, ¿cierto? Ujú. ¿Logran ver la diferencia entre paladar duro y paladar blando? Entonces ya a esta altura, este espacio ya no es meato. Esto es nasofaringe. Y un poquito más atrás, ya de frentón, es faringe. A ambos lados de la cavidad nasal, en las paredes laterales, en el canino, más o menos a esta altura, por aquí, en esta región, aparecen unas glándulas que solo están en el canino, que se llaman glándulas nasales laterales, en cada una de las cavidades nasales, que permiten también humectar, mantienen húmeda la cavidad nasal. ¿Ya? Si hay algo que caracterizar respecto a las concas nasales, conca nasal dorsal, ventral y media, las concas siempre están húmedas, están muy irrigadas, altamente irrigadas. Es decir, si entra un cuerpo extraño acá, ¿cierto? Produce hemorragia, produce sangramiento respecto a las concas. Hay ciertas moscas en situaciones muy graves, muy extremas, que pueden colocar sus larvas acá. Eso se ve en la oveja, es bien frecuente en la oveja. Hay unas larvas de cierto tipo de moscas que incluso pueden avanzar hacia el etmoides y perforarlo. Y ahí la oveja ya parte con síntomas neurológicos. Eso ya es producto de un desastre grande, como muy falta de cuidado animal, de una forma de maltrato también. Porque imagínate llegar a ese extremo, ¿sí? La conca ventral, no, a ninguna de las dos. La conca ventral formaría como el límite dorsal del meato nasal ventral. Pero el meato nasal ventral, este meato, es el que conecta la nasofaringe. El meato. Un meato, en anatomía un meato, es un espacio alargado. Meato. Un vestíbulo también es otro espacio porque está en la entrada de algo. Son como espacios, son regiones. Después, hacia el caudal, llegamos a la faringe. Ahí está, perdón. El hermano final entonces solo tiene una función como de sistema, o sea, olfatorio. No tiene que ver con respiración. El etmoides es un hueso. Sí, pero El etmoides es un hueso. Ahí, ¿ven? Ahí está el etmoides. Que separa la cavidad nasal de la cavidad craneana. creo que la respiratoria está más para allá y conecta Sí, con el- pero el etmoides no tiene función respiratoria. Yo dije que la mucosa está cerca del etmoides, en esta región. Aquí están los receptores del olfato. ¿Ya? Tienen que usar el etmoides como punto de referencia. Claro, pero no quiere decir que tenga función respiratoria, ni olfatoria, tampoco. ¿Ya? Pero sí, a través del etmoides cruzan los nervios olfatorios, por la lámina cribosa del etmoides. Aquí hay un corte transversal, fíjense, más a la altura, yo diría que como el tercer premolar superior. Canino, perdón, este es canino. Ya, pero da lo mismo. Ahí aparece el conducto infraorbital, o el canal infraorbital, mejor dicho, acá al lado. El tabique nasal, que separa las dos fosas nasales. Acá está el vómer, el órgano vómero nasal, acá al lado. La conca nasal dorsal, conca nasal media y conca nasal ventral. Ahí están las concas, o estos, como le dicen vulgarmente, cornetes, para tener una referencia respecto. Y los espacios que se ven de color oscuro, de color negro ahí, estos son los meatos. ¿Ven? Entonces por ahí estaría el meato nasal dorsal, meato nasal medio, y hacia abajo meato nasal ventral. Y no se alcanza a ver muy bien, por el tamaño de la conca. Se ve mejor por lateral, el meato nasal ventral.
Después, hacia caudal, entonces, solamente el meato nasal ventral, este meato nasal ventral, se continúa con la nasofaringe. La nasofaringe, que es el espacio que está acá, todo este espacio. Una vez que aparece el paladar blando, todo lo que está por encima del paladar blando es nasofaringe. ¿Ya? La nasofaringe limita ventralmente con la orofaringe y lo único que los separa es el paladar blando. El paladar blando, dorsalmente y caudalmente el paladar blando aquí, nasofaringe. Ventrocranealmente la orofaringe. O sea, lo único que se interpone entre la orofaringe y la nasofaringe es el paladar blando, por si lo quieren anotar. ¿Ya? Lo único que se interpone entre la orofaringe y la nasofaringe es el paladar blando. ¿Ya? Eso tendrían que escribirlo, ojalá. O si no lo graban, pero para que lo tengan como... Si avanzo después caudalmente a la faringe, si yo proyecto por la faringe, caigo acá en la laringofaringe, que es la puerta de entrada al esófago. ¿Ya? En cambio, ventralmente de la laringofaringe que aparece la epiglotis, por lo tanto acá observo la laringe. Faringe, esa es la diferencia de faringe con laringe. ¿Cómo, profe? ¿Cómo era eso? Que una vez que se acaba la faringe, caudalmente la faringe tiene dos comunicaciones, ¿ya? La comunicación dorsal se llama laringofaringe, ahí, que da origen al esófago, es la puerta de entrada al esófago. Eso lo estudiamos ya en el sistema digestivo, la semana pasada. Laringofaringe, esófago. En cambio, ventralmente en esta región aquí aparece la laringe. Laringe. ¿Cuántas comunicaciones tiene esta faringe? Ah, la faringe, no se olviden, lo voy a repetir por última vez, porque lo dijimos en la clase anterior. Creo, a lo mejor estoy equivocado. Pero la faringe tiene 6 comunicaciones en todas las especies. ¿Ya? La faringe tiene 6 comunicaciones. Ya saben que se comunica rostralmente, se comunica con la nasofaringe, orofaringe. Caudalmente se comunica con la laringofaringe y la laringe. Y hacia lateral con las aberturas de la tuba auditiva, que tiene que estar por aquí más o menos, a esta altura. ¿Ya? Las tubas auditivas, las trompas de Eustaquio. Por eso son 6 comunicaciones. ¿Sí? ¿Puedes repetir? ¿Cómo? ¿Las puedes repetir? Más que repetir, pongan atención primero, después escriben. No pierdan tiempo escribiendo porque se van a enredar. Las dos comunicaciones rostrales, ¿cómo se llaman? Nasofaringe o orofaringe. Ahí hay dos. Las dos comunicaciones caudales, laringofaringe y laringe. La entrada de la laringe, un vestíbulo laringeo. ¿Ya? Ahí van 4. Y las últimas 2 no se ven muy bien acá, pero son unos orificios que hay acá al lado, las paredes laterales de la nasofaringe, que comunican al oído medio, ¿cierto? La abertura de las tubas auditivas, o trompa de Eustaquio, como se la enseñaron en el jardín infantil. ¿Les suena eso, no? Trompa de Eustaquio, ¿no lo vieron? Ya, pero hay un conducto membranoso, un tubo, que comunica la faringe con el oído medio. Y le inyecta aire al oído medio para adaptar las presiones atmosféricas, sobre todo cuando uno se sumerge en mucha profundidad o cuando sube a mucha altura. Por eso es que los compartimentos de los aviones, las cabinas completas del avión, está hiperbarizada, tiene exceso de oxígeno. De lo contrario, si no estuviera con el oxígeno, ya los tímpanos podrían reventar. Por el momento cuando el avión despega, ¡pum! Entonces, para proteger los tímpanos, existe esta tuba auditiva, ¿ya? Hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Tuba auditiva, ahí se lo voy a volver a explicar. Entonces, por lo menos, deberían entender muy bien estas 4 comunicaciones que les acabo de explicar, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, yo entiendo que se complicaron un poquito con las tubas auditivas, pero estas 4 todos deberían entenderlas.
Son dos rostrales y dos caudales. Faringe. ¿Sí? ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿Por dónde estaba la Espera un poquito, Pato. La laringe es una de las comunicaciones de la faringe. Eso es lo que Claro, dice. la comunicación caudo-ventral se llama laringe. Caudo-ventral. La comunicación caudo-dorsal se llama laringofaringe. ¿Por qué la nota de ahí la nota también la otra comunicación? ¿Mm? ¿Por qué la nota también la otra comunicación de laringe? Esa nota de Ah, que ahora la vamos a estudiar en detalle. Ay, como es más relevante. Patito. Entonces, ¿por dónde no salía la faringe? Ah. La faringe no me salía como andén. Ah, esa pregunta muy interesante. No, es que la faringe no tiene como un lugar. ¿No es? Ah, eso, no. Es como está disperso en distintos lugares. Se proyecta hacia la cavidad nasal, se proyecta hacia la cavidad oral, se proyecta hacia el esófago, se proyecta hacia la laringe. Toda esta región, que nosotros le decimos habitualmente garganta, ¿ya? Todo eso es faringe. ¿Ya? Entonces, tiene varios componentes. La faringe se distribuye y se proyecta en distintos espacios. Ahora, si miramos la faringe exclusivamente, Pato, debería ser esta región de aquí. ¿Ya? Entonces, por esa razón, la faringe es un compartimento mixto entre respiratorio y digestivo. Aquí se entrecruza el alimento con el aire. Se entrecruzan. Pero nunca deberían estar al mismo tiempo. ¿Cierto? No puedo inhalar al mismo tiempo que deglutir, porque podría entrar el alimento, podría entrar el agua hacia los pulmones. Eso no puede ocurrir, no debería ocurrir, pero ocurre en algunos casos. Ahí está la laringe. A continuación, entonces, laringe. Les presento la laringe. Solo se las presento, así que no se urjan, calma. Después el práctico la van a estudiar con detalle, cartílago por cartílago, en persona. ¿Ya? Primera, segunda, tercera persona. Solamente les comento lo siguiente. ¿Ya? La laringe está formada por 5 cartílagos. O sea, es una estructura 100% cartilaginosa. Y esos cartílagos también están unidos a través de ligamentos, de músculos específicos. ¿Ya? No es que estén ensamblados así como un Lego, sino que hay unión muscular entre cartílago y cartílago. El más craneal de los cartílagos se llama epiglotis. Este de acá es el más craneal. Y la puerta de entrada, epiglotis. Después que da la forma, miren todos por ahí, perdón, ¿todos vieron la epiglotis? ¿Todos vieron la epiglotis en la imagen? Epiglotis, en la puerta de entrada. Después viene este que es muy grande, que es como una especie de tubo, pero arriba está abierto, destapado, que se llama cartílago tiroides. Es muy grande, tiene una prominencia en el borde ventral, esa prominencia que está ahí, que se llama prominencia laringea, que está más desarrollado en el macho respecto a la hembra. ¿Ya? Prominencia laringea. No se llama nuez, ni la manzana de Adán, ni no sé qué otros nombres existen, pero hay muchos nombres. Cambia dependiendo de los países. ¿Ya? En el caso nuestro todos lo tenemos. Está un poquito más desarrollado en el nombre, pero existe. ¿Ya? ¿Cómo se llama la prominencia? Laringea. Prominencia laringea. En el borde ventral del cartílago tiroides de la laringe. El tercer cartílago es este, el más caudal, y este es bien interesante porque tiene forma de anillo y se llama cartílago cricoides. Es muy angostito acá abajo, muy estrecho, pero arriba es muy ancho. ¿Ya? Cricoides. Y es como un anillo, tal cual. Y el último, la gracia que tiene es que es par, se repite al lado izquierdo y al lado derecho, es muy amorfo, de una forma muy extraña, es decir, está ahí, está con línea punteada, y se llama cartílago aritenoides. Aritenoides. Y un cartílago aritenoides tiene 1, 2, 3, 4 procesos. Ahora, como estamos en la previa, porque esto es solo anatomía 1, solo les voy a enseñar 2. Yo te había dicho que esta era la previa, ¿sí o no? Ya. Vamos a ver los 2 más importantes. Los 2 que tienen que saber.
¿Ya? Se pueden estudiar todos si quieren, pero lo que se pregunta son estos dos. Mira, respecto al cartílago aritenoides, siempre se pregunta este de acá, ese, y es un proceso cuneiforme, y el que está caudal, el que está atrás de él, que parece como un cuerno, se llama proceso corniculado. Proceso cuneiforme, proceso corniculado. Y podemos agregar un tercero, que está aquí, esta punta que mira hacia la ventral, que se llama proceso bucal, o proceso vocal, perdón, vocal, con O. En latín con U, en español con O. Proceso vocal. ¿Ya? El proceso vocal, proceso cuneiforme y proceso, perdón, cuneiforme y proceso corniculado. Corniculado, cuneiforme, vocal. Esos tres por lo menos. Ahora lo vamos a ver con más detalle porque esa imagen está un poquito media condensada, está todo mezclado ahí. Pero igual está buena porque ahí uno entiende que la laringe, mira, la laringe caudalmente se relaciona con la tráquea, ¿ven? Este es el primer anillo traqueal, segundo anillo traqueal, tercer, etc. O sea, entonces, caudal a la laringe, ¿quién nace? La tráquea. ¿Ya? Y un poquito rostral de la laringe aparece esta estructura que está acá de color rojo. Este es el yoides, el aparato yoideo, ¿cierto? Que conecta con el cráneo. Pero estos son huesos. ¿Ya? Estiloyoides, epioides, queratoyoides, basilloides, tiroyoides. Es una cadena de huesecillos. El yoides. Entonces, la laringe está en una posición muy estratégica. Se encuentra entre el yoides y la tráquea. Esa es su posición anatómica en todos los mamíferos. Entre yoides y tráquea. Y agregaríamos, además de eso, fíjense que este basilloides, este punto de aquí, en esta zona, pero ya perteneciendo al yoides, aquí nace la lengua. Por aquí está la raíz de la lengua, en esta zona. Entonces, la laringe también indirectamente se relaciona hacia craneal con la lengua. Y tiene que ser así porque cuando uno inhala, cuando el aire ingresa a la laringe, eso tiene que estar coordinado con la deglución, tiene que estar coordinado con la inspiración y con los movimientos de la cabeza y el cuello. Está todo coordinado. Acá está, si tenemos una vista dorsal, en una vista dorsal de la laringe, fíjense que aparece a cada lado de la laringe, aparece un receso, un bolsillito, que se llama receso piriforme. Este es el receso piriforme izquierdo, piriforme derecho. Pato. Es como que la faringe se introdujera lateralmente a cada lado de la laringe y formara estos bolsillitos. Aquí se ve también, un poco más amplio, receso piriforme. Ah, no, perdón, nada que ver. La imagen de acá está mostrando la laringofaringe. Laringofaringe, esófago. El receso piriforme debería estar por acá. ¿Ya? Está hacia lateral. No hacen coincidencia porque esta es una vista sagital. Este es un corte sagital, o por lo menos medio sagital. Este de acá es una vista dorsal. ¿Ya? Y se observa acá el pliegue faringoesofágico, sobre todo el pecho, la laringe, ahí está la epiglotis, etc. Cartílago corniculado de la aritenoides. Ahora necesitamos una laringe. Pero el proceso piriforme es de la laringe. Ahí está. ¿Perdón? El proceso piriforme es de la laringe. Está lateral en la laringe. Sí, ya. Ahora miren, van a experimentar una sensación extraña ahora, en los próximos 5 minutos. No se asusten. ¿Ya? Les va a dar la impresión que no entienden nada de lo que estoy hablando acá. Pero es una impresión nomás, con calma. Lo vamos a digerir entre todos. ¿Ya? Esto es un poquito árido. Pero, lo que sí les pido por favor, que lo profundicen en los prácticos. Ya sea con el doctor Adrián o conmigo. ¿Ya? En el práctico lo vamos a profundizar bien. Así que no se asusten, relájense, calma. ¿Ya? Si quieren se echan hacia atrás y observen. ¿Ya? No hay que asustarse. Esto de acá es la entrada a la laringe
donde lo primero que se observa es un cartílago con forma triangular, esto, que se llama epiglotis. Epiglotis. Una vez que ingresamos a la laringe, estamos ya en el vestíbulo laringio, en la puerta de entrada a la laringe. La laringe, esta laringe, en el fondo, es el órgano de la fonación, porque en el interior presenta las cuerdas vocales. O sea, una posible función que le podemos asignar a la laringe es la fonación. Una segunda función es que se comporta como válvula respiratoria. Cuando ingresa un cuerpo extraño, la laringe se contrae y se cierra. O sea, impide que entre cuerpo extraño hacia la tráquea. ¿Ya? Es como una compuerta de alguna forma. Solo permite el paso del aire, la laringe. Esa es la función que tiene. No importa la especie. ¿Ya? A grosso modo. Entonces tiene dos grandes funciones. Funciona como una válvula respiratoria y también funciona como el órgano de la fonación. Y la compuerta de entrada está formada por esta epiglotis. ¿Ya? La epiglotis, esta epiglotis, está conectada al yoides a través de un músculo que está debajo de ella, que de hecho se llama ioepiglótico, músculo ioepiglótico, con H, ioepiglótico. O sea, se inserta en el basilloides a través de ese músculo. Y también se comunica con la lengua. Hay un pliegue en esta zona que comunica con la lengua. Se llama pliegue glosoepiglótico. Lo vamos a ver enseguida. Pliegue glosoepiglótico. Lo que nos muestra acá en el caso del canino, esta laringe, primero hay un pliegue que viene del arytenoides a la epiglotis, que se llama pliegue ariepiglótico. Así se llama este pliegue, ariepiglótico. Que comunican arytenoides con la epiglotis. Pliegue ariepiglótico. Eso es lo que se puede ver acá, a grosso modo en esta imagen, respecto a la laringe. Lo mismo, pero esto ya un poquito más detallado. Mira, tengo la epiglotis, es característico del canino, se forma como un triángulo, como una punta de flecha. Veo acá el pliegue ariepiglótico, pero aparece, a simple vista se observa aquí arriba el arytenoides. Este es el arytenoides derecho, arytenoides izquierdo, con sus procesos corniculados. Y un poquito más caudal, aquí en este caso tenemos una laringe que está abierta, ¿ya? Pero ahí se observa la cuerda vocal derecha y la cuerda vocal izquierda. Las cuerdas vocales, o también se denominan pliegues vocales. ¿Ya? B corta, pliegues vocales o cuerdas vocales. Aquí se ve la relación, mira. De nuevo, aquí está la epiglotis. Esta es la lengua. Entonces aquí se ve el pliegue glosoepiglótico. Como está escrito por ahí. Pliegue glosoepiglótico. Que existe en todas las especies. Entonces hay una relación súper fuerte, hay un pliegue de mucosa que conecta la lengua con la epiglotis. Esta es la epiglotis. ¿Me van siguiendo, no? Ya, lo único que les pido es que me sigan. Solo síganme. ¿Alguien no entiende? ¿Sí? ¿Quién no entiende, Carlos? ¿La ubicación del pliegue glosoepiglótico? ¿Esto qué es? ¿Qué parte de la lengua es? ¿Será el vértice o la raíz? Eso es la raíz. Por lo tanto, esto es orofaringe. ¿Ya? Resulta que hay un pliegue que comunica la raíz de la lengua con la epiglotis. Entonces, ¿cómo debería llamarse este pliegue? Glosoepiglótico. ¿Ahora sí, Carlos? No, pero ¿por qué es gloso? Ah, gloso significa lengua. ¿Y qué más? Aquí se ve el vestíbulo laringio. Ahí se ve una de las cuerdas vocales. ¿Ya? Y un vestíbulo laringio al interior.
Aquí están los cartílagos por separados. Se los presento. ¿Ya? Cartílago laringio epiglotis, tiroides, cricoides y aritenoides. Ese es el proceso cuneiforme, ese es el proceso corniculado y ese es el proceso vocal. Los primeros tres procesos que van a conocer ahora. ¿Lo puedo repetir? ¿Sí? El dorsal y craneal, cuneiforme. El que está detrás de él, como parece cuerno, corniculado. Y el que está ventral se llama proceso vocal. Ojo, que son procesos de un mismo cartílago. Porque en otras universidades se enseñan como que fueran cartílagos distintos. Entonces hablan del cartílago cuneiforme, cartílago corniculado o cartílago vocal. No es así. Estos son procesos del mismo cartílago. El cartílago de uno solo se llama aritenoides. ¿Ya? ¿Cuál de los cuatro tiene forma de anillo? ¿Ah? Cricoides. ¿Cuál de los cuatro comunica directamente con la tráquea? Cricoides, porque es el más caudal. Este está conectado al primer anillo traqueal por un ligamento. De hecho, se llama el ligamento cricotraqueal. Entonces, este es el más caudal de los cuatro. ¿Ya? ¿Y cuál es el único cartílago laringio que es par? El aritenoides. Esas son las preguntas solemnes, no nos van a preguntar más que eso por ahora. Por ahora. El próximo semestre se pone brava la cosa con la laringe. Porque primero la tienen que conocer. No les puedo preguntar más si no la conocen. ¿Ya? Así que esto es lo relevante, lo que tienen que saber. ¿Ya? Ahora, los espacios que hay adentro de la laringe, porque al interior hay espacios. ¿Ya? Pongan atención porque esto es todo como en pequeño. Está todo reducido, muy reducido en tamaño. Entonces, si yo abro una laringe como un libro, así como está acá, la entrada, esto de acá sería el vestíbulo laringio, ¿ven? Acá está el epiglotis. Aquí hay un proceso cuneiforme, más atrás está el proceso corniculado del aritenoides. Más atrás, muy caudal, por aquí se ven cricoides. Pero lo importante son estos espacios. Miren, el espacio que está en el centro, esta región de acá, que se relaciona con la cuerda vocal derecha y la cuerda vocal izquierda, o pliegues vocales, este espacio se denomina glotis. Glotis. El espacio que está por delante, o cranealmente, este espacio de acá, se llama espacio epiglótico. Epiglótico. Y el espacio que está debajo, caudalmente, que es el espacio más amplio, se llama infraglótico o infraglotis. Entonces la laringe posee tres espacios en su interior. ¿Ya? La laringe está relacionada con tres espacios. Espacio epiglótico, espacio glótico o glotis y la infraglotis. Entonces yo me pregunto, ¿en cuál de los tres espacios están las cuerdas vocales? Glotis. Y eso te lo van a preguntar. Lo tienen que saber. Porque hay un espacio central de la laringe. ¿Ok? Finalmente, para cerrar la laringe, fíjense que en el espacio epiglótico, o región vestibular, si ustedes quieren, de la glotis, en esta zona, a cada lado hay un ventrículo. ¿Ven? ¿Ven el ventrículo? Este ventrículo, ¿cómo podría llamarse? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, porque la vista es dorsal. Este ventrículo de acá, izquierdo. Entonces, al interior de la laringe hay dos ventrículos. Ventrículo laringio derecho y ventrículo laringio izquierdo. Resulta que el borde caudal de cada ventrículo, este borde, coincide justamente con el pliegue vocal o con la cuerda vocal. Si
cuando analizamos los ventrículos laringeos, solamente el borde caudal de este ventrículo corresponde a la cuerda vocal verdadera. Por esa razón que al borde craneal, a este borde craneal de acá, se le llama cuerda vocal falsa. Es otro pliegue que mira hacia el vestíbulo, por eso se le denomina pliegue vestibular, este pliegue de acá, o cuerda vocal falsa. Entonces, para resumir, los ventrículos laringeos, o cada ventrículo laringeo, se ubica entre un pliegue vocal y un pliegue vestibular. Esa es la ubicación. ¿Ya? Ventrículo laringeo, cuando existe, porque no todas las especies existen, el ventrículo laringeo siempre lo vamos a descubrir entre pliegue vestibular y entre el pliegue vocal. Esos son los límites anatómicos del ventrículo laringeo. Ahí se ve la conexión entre laringe y tráquea. Ahí está el cartílago cricoides, que es el más caudal, y acá está el primer anillo traqueal. ¿Ven? Se ven algunos músculos que cubren esta región. Acá también, y acá también. Como la vista es ventral, como estamos por ventral, este de acá podría ser el esternoioideo, y este de aquí el esternotiroideo. ¿Ya? Bueno, eso significa en el fondo que hay un músculo por ventral, este de acá, que la laringe está invertida en esta foto, ¿ya? Que va del esternón al yoides. Por eso este músculo se llama esternoioideo. Y este de aquí llega solamente hasta el cartílago tiroides, el esternotiroideo. Es importante que lo consideren para que sepan que la tráquea nunca está desnuda, no está desprotegida. La tráquea tiene este par de músculos que lo protege el lado derecho y el lado izquierdo, ¿cierto? El esternotiroideo y el esternoioideo en la mayoría de las especies. Siempre está cubierta por esos músculos. Estriados, por lo demás. Ahí está la tráquea, ahí nace la tráquea en ese punto, justo cuando termina el cartílago cricoides, aproximadamente en la cuarta vértebra o tercera vértebra cervical, ahí se ubica el cricoides, ahí está el cricoides. A partir de ese punto, ya esto es tráquea. Ya, esta tráquea en el canino tiene entre 40 y 42 anillos traqueales y termina ahí, en el punto donde se bifurca. En esa bifurcación, cuando la tráquea se abre, el interior de la tráquea contiene una especie de tabique, un tabique profundo, que se denomina carina traqueal. Carina traqueal. ¿Dónde se ubica? ¿Ah? ¿Dónde se ubica? Acá, mira, aquí está la tráquea, con sus anillos traqueales, se bifurca la tráquea, ahí, pero esta bifurcación por dentro genera un tabique cartilaginoso, como un biombo. Entonces el aire fluye para cada uno de los bronquios, mejora la dirección del aire, la carina traqueal. Es como una quilla de un bote. En este caso, en vez de cortar el agua, corta el aire. Mejora la velocidad del aire, el flujo del aire al interior. ¿Ya? Se llama carina traqueal. Existe en todos los mamíferos. ¿Ya? Y se ubica en el quinto espacio intercostal. La carina, a esta altura. Quinto espacio intercostal. Eso dice ahí, Ignacia. Quinto espacio intercostal. ¿Ya? Entonces, en una radiografía, si yo miro una radiografía, ¿dónde tengo que buscar la carina traqueal? En el quinto espacio intercostal, justo por encima del corazón, dorsal al corazón, dorsal al corazón. Entonces es importante observar la carina, porque si la carina, si el corazón aumenta su volumen, ¿ya? Hay muchas patologías donde el corazón se hace muy grande, ¿ya? Y con el tiempo genera muchos síntomas cardíacos, y siempre en esos casos la carina se mueve.
Entonces cuando la canina cambia de lugar, eso es síntoma de patología cardíaca. ¿Entendieron lo que dije, no? Si en vez de estar en el quinto se mueve al sexto o al cuarto, se mueve hacia arriba, algo malo está pasando. ¿No puede nacer el animal con un poco arriba, un poco más abajo? Por supuesto, también pueden haber variaciones anatómicas. Sí. Quinto espacio intercostal, eso es digamos, Porque puede lo relevante. que esté como en la cuarta, pero que haya nacido así. Es muy poco probable, pero puede pasar. Y si pasa, el paciente no es sano, presenta algunas dificultades graves. El acortamiento de tráquea y el acortamiento del cuello, porque también hay animales que nacen, por ejemplo, con 4 o 5 vértebras cervicales, con cuello corto. Todas esas cosas generan problemas. Pero hay tratamiento paliativo, se pueden hacer algunas cosas. Ahí se está mostrando cómo la tráquea está cubierta por algunos músculos solamente, para que no se asusten. En el esternoioideo, esternotiroideo, y acá está el esternocefálico. Todos los músculos que cubren la tráquea. También se muestra a cada lado la vena yugular externa. Esa es la vena yugular externa. La izquierda, porque la derecha no alcanzo a verla. ¿O no está? ¿La ven o no? Parece que no está. Fíjense acá al lado de la tráquea, como se observa aquí, una arteria carótida externa, carótida común, arteria carótida común derecha, ahí muy grande, la arteria carótida común izquierda, las arterias carótidas comunes, a cada lado de la tráquea. Por eso podemos tomarlo del pulso acá en el cuello, porque hay una arteria a cada lado, ¿cierto? ¿Ahí qué se está mostrando con la flecha? Carina traqueal. Lo que se muestra ahí con la flecha es la carina traqueal. Aquí se muestra un modelo de anillo traqueal, que este es un modelo bien particular en el perro, porque está, fíjense, está la mucosa al interior del anillo traqueal, está la mucosa, ¿ven? Mucosa, está el cartílago que forma el anillo traqueal, una membrana, un ligamento externo y el músculo traqueal. Si ustedes se fijan, este músculo traqueal queda fuera del anillo traqueal, no está incluido en el anillo. Y eso solamente ocurre en el canino. En el resto de las especies, el músculo traqueal está acá adentro. Está incluido en el interior del anillo traqueal. Eso le da más potencia al canino, más potencia al momento de toser. Le da más posibilidades de toser con mayor violencia. ¿Ya? Le da una pequeña ventaja. Aquí está la distribución, una vez que los bronquios principales, ¿ven? A partir de la carina traqueal y de la bifurcación traqueal, se forman los bronquios principales. Cada bronquio se divide para uno de los lóbulos pulmonares. ¿Ya? El parénquima pulmonar está dividido en lóbulos. Vamos a dejar establecidos los lóbulos de los pulmones y terminamos. ¿Ya? Resulta que el pulmón izquierdo, este de acá, en una vista dorsal, sería este el izquierdo, tiene 2 lóbulos pulmonares. En cambio, el pulmón derecho va a tener 4 lóbulos importantes. Por eso que aquí se ve un patrón distinto. Estos lóbulos reciben en su interior, cada lóbulo pulmonar recibe un bronquio especial, segmental, que se llama, de hecho, bronquio lobar. Bronquio lobar, bronquio lobar. Cada lóbulo entonces está asociado a un bronquio, como una especie de bronquio secundario. ¿Pero dónde están los glóbulos ahí? No se ven acá en la foto, Ah. no están. Solo esto es para explicar que cada bronquio, a partir de un bronquio principal, se forma un bronquio lobar, después el bronquio segmental, después bronquiolos primarios, bronquiolos secundarios, etc. Esa es la secuencia. Entonces, a partir de un bronquio principal, tengo un bronquio lobar, bronquio segmental, bronquiolos, etc.
Eso no se lo va a preguntar nadie, ¿eh? No es parte de la materia. Pero igual se los tengo que pasar. Para que no se metan en la cabeza de memoria los nombres de los bronquios, no es interesante. ¿Al cual el que más nos interesa? ¿Cuál sería? El bronquio principal, este de ahí, bronquio principal. Porque cada pulmón recibe un bronquio principal. ¿Cómo ingresa el bronquio principal, Sofi? ¿Cómo ingresa el bronquio principal al pulmón? Por el ilio del pulmón. O sea, resulta que ahora cada pulmón tiene su propio ilio con H. Entonces en el ilio pulmonar necesitamos un bronquio principal, necesitamos una arteria pulmonar y necesitamos venas pulmonares. Esa es la descripción de los componentes del ilio, al interior del ilio del pulmón. Esto es para destacar solamente la función de los músculos intercostales, los externos que son los que expanden el tórax, son inspiratorios, y los internos son los que contraen el tórax, expiratorios. Esto lo vamos a profundizar mañana. La serosa del tórax, de la cavidad, ¿cómo lo dije aquí? Cavidad torácica. La serosa que hay al interior de la cavidad torácica se llama pleura. Pleura. La membrana serosa al interior del tórax. Pleura. Oye, por si acaso, ¿no es lo mismo caja torácica que cavidad torácica? Suena parecido, pero no es lo mismo. ¿Ya? Ahora estamos hablando de cavidad torácica. O sea, al interior de la cavidad torácica, ¿ya? Está la pleura parietal, están las paredes del tórax, y la pleura visceral que envuelve el pulmón. Por lo tanto, todo esto que está de color celeste es una cavidad pleural. Como el pulmón derecho es más grande, la cavidad pleural del pulmón derecho es mucho más amplia respecto de la cavidad pleural del pulmón izquierdo. Ya, en el canino se presentan algunas fenestraciones, ¿ven? Pequeñas comunicaciones entre cavidad pleural derecha e izquierda. O sea, hay fenestraciones, no están separadas absolutamente las cavidades. Y aquí están los pulmones. ¿Sí? Este es el pulmón izquierdo, mírenlo bien, antes de que se vayan corriendo, calma. Este es el pulmón izquierdo, que tiene dos lobos o dos lóbulos. El lóbulo craneal y el lóbulo caudal. ¿Ya? El lóbulo craneal presenta dos porciones, una porción craneal y una porción caudal. O sea, hay una incisura que los subdivide. ¿Ya? ¿Todos entendieron? Pulmón izquierdo, entonces, ¿cuántos lóbulos tiene? Dos lóbulos. ¿Cuál de los dos está subdividido? El craneal. Solamente el caudal, este lóbulo caudal, está en contacto con el diafragma. Por si acaso, solamente el lóbulo caudal toma contacto, la base del pulmón toma contacto con el diafragma. El borde que mira hacia arriba se llama borde dorsal, el borde que está mirando hacia abajo, borde ventral. Esta cara, la cara del pulmón que mira hacia las costillas, sería la cara parietal o costal. La cara que está mirando hacia adentro, hacia el mediastino o al centro del tórax, se llama cara medial. Ojo con este término, que vamos a estudiar mañana. ¿Lo anoté o no? No lo anoté. Pero ahí está anotado, mediastino. El mediastino se refiere al centro del tórax. Y acá está el pulmón derecho. Ahí está el pulmón derecho. ¿Ya? Que tiene un lobo craneal, un lobo medio, un lobo caudal y este lobo que va por debajo que se llama el lobo accesorio. Entonces el pulmón derecho tiene 4 lobos. Ahí, pulmón derecho. Aquí están las dos vistas del pulmón derecho, no hemos terminado todavía. Ya vaya, no. Vaya.